¿Qué tal? Buenas tardes, otra vez aquí con todos ustedes, con los que nos ven y con los que no nos ven también, porque nosotros hablamos aquí para todo el mundo. Para los que nos van a oír hoy en directo a través del streaming que hacemos a través del Facebook del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, y también pues para todos aquellos que nos vean posteriormente, pues cuando se cuelgue la grabación de esta charla en, en la página web del Salón del Cómic y también en la de la Fundación Cinemas Cómic. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Batman, así como quien no quiere la cosa, pero no, vamos a hablar del Joker. Vamos a hablar del Joker y vamos a hablar de Batman. Con Eduardo Serradilla, que ya está por aquí con nosotros, pero como saben, pues yo antes tengo que dar los agradecimientos y de rigor y comentarles pues que esta charla en streaming está organizada por el 18º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, que también participa la Fundación Cinemas Cómic y el Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Todo esto vuelve a ser posible gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife, y también contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora les vamos a dejar un momentito con un anuncio de uno de nuestros patrocinadores y a la vuelta empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí con todos ustedes preparados, listos. Comenzamos. La charla de hoy va de ¿quién sonrió primero? ¿Quién fue? ¿Alguien lo sabe? Estamos esperando sus comentarios y las preguntas. Pero, mientras tanto, aquí estamos, don Eduardo Serradilla Sanchís. Buenas tardes, Eduardo, o buenas noches ya para ti. Buenas noches. Y aquí un servidor, Patricio Ducha, que vamos a hablarles sobre el Joker o Batman. ¿Quién sonrió primero? Y sobre todo, pues nos vamos a meter a fondo con esa obra fantástica y maravillosa de Alan Moore y Brian Boland, que es La broma asesina del Joker. Y nos vamos, ahí está, don Eduardo, con enseñando la broma. La edición original publicada por Ediciones 5 en España. Esta es otra de las joyas de la corona. Fue la primera que se publicó. La primera vez que se publicó en España fue a través de esa edición, ya después ha tenido multitud de reediciones en blanco y negro, en tomaco, con, por ejemplo, con merchandising acompañando al... Esta edición que se publicó hace creo que un año, y la verdad es que por una vez la edición está muy bien. Que le cambia la perspectiva a la imagen del Joker sacando la fotografía. Sí, exactamente. No, y para la propia idea de la tapa por dentro, que es distinta a la versión americana. A mí me gusta más incluso esta que la versión americana. La verdad es que para el tomo que es y el precio que tiene, por una vez hay que decir que en nuestro país se lo han currado para bien. O sea, porque esto en Estados Unidos cuesta bastante más. En España han salido ediciones muy buenas. Sí. De La broma asesina. Aquí le recomendamos a todos los que nos estén viendo y a los que no nos ven también que si no han leído La broma asesina la tienen que comprar y se la tienen que leer, o se van a la biblioteca pública más cercana, que seguro que lo tienen, y disfrutarlo, porque La broma asesina es... Espérate, antes de empezar a hablar, que ya me estaba yo metiendo en berenjenales, vamos a completar el título de la charla. Sí. Porque el título es ¿quién sonrió primero? ¿El Joker o Batman? Sí. La broma asesina y el Batman que ríe. O sea, ya nos venimos desde los años 80, que fue cuando Alan Moore y Brian Boland sacaron la broma asesina. 1988, y coincide además con el
el Batman que ríe, digamos que la historia de la reinvención partiendo de otro universo, eh, de el Dark Knight Metal, de materia oscura y demás, es exactamente el 2018, o sea que el Ujú. espacio temporal coge los años que coge prácticamente eso. O sea que hemos llegado justo ahí, estamos del 1998 al 2018. 88, 88, Sí, del 1988 88 al al 2018. 2018. Son O sea que prácticamente son 4 décadas. 4 décadas. Pues ahí lo tenemos. Vamos a hablar de estas dos obras, vamos a enlazarlas a través de sus personajes principales y, como quien dice, pues ya con don Eduardo aquí metido en harina y yo también, vamos Sí. a ello. ¿Qué podemos decir de la primera obra, que fue La broma asesina? A ver, yo lo primero que quiero decir, y ya si alguien tuvo la valentía de asistir ayer a lo que hicimos en relación con la muerte de Gwen Stacy, que ya salió el tema, lo que pasa que evidentemente salió de una forma más tangencial, pero en este caso esto es totalmente directo. O sea, Batman es un personaje que surge al calor del mundo pulp. Y tanto es así que el primer relato de Batman está basado en un relato de The Shadow, de la De la sombra. sombra. Porque sobre todo Bill Finger, más que Bob Kane, era un apasionado del mundo pulp. Y el Joker también es un personaje, el Joker incluso es un personaje que bebe no tanto del mundo pulp, sino del expresionismo. A ver, a las personas que no solo que nos gusta el cine, sino hemos tenido que estudiarlo de manera, digamos, que más académica o tratarlo de manera más profesional, el expresionismo alemán es uno de los movimientos que más han influido en la historia del cine. No es que se hicieran miles de películas, no es como el caso del Spaghetti Western, que hicieron eh, como mínimo 500 Spaghetti Western, pero en realidad la inmensa mayoría de las películas expresionistas alemanas han marcado estéticamente, no solo por la temática, sobre todo estéticamente, han marcado muchísimo. Y además fue un movimiento capital para lo que es un movimiento que da salida a la frustración de un país como Alemania y mal que pese, luego el nacionalsocialismo obrero alemán tiró mucho del expresionismo para crear parte de su iconografía, de su mitología. El Joker es un personaje y con eso empezamos con las imágenes. Yo he seleccionado, como hice ayer, he seleccionado 4 imágenes de la broma asesina y 4 imágenes del Batman que ríe, o sea, bueno, la serie limitada, que son 7 números, la que se publicó entre el 2018 y 2019, pero la primera imagen que he seleccionado es la del protagonista de una película que se llama The Man Who Laughs, El hombre que ríe. Es una película de 1928, dirigida por Paul Laney, una película totalmente expresionista, protagonizada por un actor alemán que se llamaba Hans Walter Conrad Veidt. Y este señor, la historia original está basada en una novela de Víctor Hugo. De hecho, son contemporáneas prácticamente El fantasma de la ópera y El hombre que ríe. Y la estética del personaje principal, el personaje interpretado por Conrad Veidt, creo como se le conocía en el mundo, el personaje de White Plain el Lord de la Inglaterra del siglo XVII, su estética es exactamente la estética a la que recurrirán Bill Finger y Bob Kane para crear el Joker. Entonces, en cierta manera, esa estética es curioso porque esa estética donde más se percibe, por ejemplo, es en la historia contemporánea, o sea, en la historia del 2018. Yo he puesto por aquello de seguir con el mundo friki, ya que estamos en un salón. Esta es una de las figuras creadas por McFarlane Toys para el multiverse. Este es el personaje del Batman que ríe. Sí, Y en realidad es práctico. Si le quitan los pinchos de la cara y demás, de aquí para abajo es la impronta de Conrad Veidt. O sí, sea, y la propia estética es, digamos que es muy expresionista. sí, sí, no, no, y es lo que tú dices también, ¿no? Que todo O sea, esto proviene de la narración clásica de Víctor Hugo, del sí, hombre que sí, sí, ríe, sí, que ha tenido varias adaptaciones también en sí, cómics. Yo me acordaba de la de Fernando de Felipe en los años 80, que es sí, un álbum muy bueno, sí, pero que todo eso va, como tú bien dices, desarrollando una serie de personajes que posiblemente son los que terminan
Sí. llegando a un personaje como el Joker dentro del universo de Batman. Entonces, hay que partir de esa base. Y la estética del personaje en sí ya era una estética, bueno, el expresionismo es muy atormentado. De hecho, Conrad Wade es uno de los protagonistas del gabinete de Dr. Caligari, que es posiblemente con permiso de Metrópolis, la película expresionista más impresionante que se ha creado. O sea, a Caligari a esa película no lo ha superado, bajo mi punto de vista, nada. O sea, la forma que tiene, los escenarios, la forma que tiene de plantear la acción, donde se plantea la acción de desarrollo, la acción, mejor dicho, eso lo ha copiado todo el mundo, pero no lo ha superado nadie. Como igual que nadie ha superado la cápsula lunar que aterriza en el ojo de la luna de idea de Georges Méliès, eso tampoco lo ha superado Sí, nadie. Pero Caligari es una película que hoy día sigue siendo, aparte de muy difícil de ver, tremendamente hipnótica y tremendamente poderosa. Es de esas películas que te engancha, no te suelta y te vapulea como si estuvieras dentro de una centrifugadora. O sea, es sí, una película de los años 30. Entonces, en realidad, el Joker es deudor precisamente de esa estética, de esa forma de entender. Y yo creo y eso lo comentábamos nosotros antes de abordar esta charla, es cierto bueno, que los personajes van evolucionando, pero por ejemplo, el caso particular del Joker, el Joker empezó como empezó y fue bajando, fue bajando, fue bajando. Yo creo que, porque por ejemplo, en la serie de televisión, que a mí me encanta la serie de televisión, pero el Joker es muy bufón, más que un Joker es un bufón. El Joker va cayendo hacia ser un bufón. Y en cambio, es curioso porque cuando te lees el tomo, la edición de lujo, primero hay una introducción de Tim Sale, que es un señor que ha hecho dos grandes obras de Batman, sobre todo Long Halloween, y después hay el final es de Brian Boland, y es cuando Boland comenta que en realidad la idea no fue tanto de Moore. Tienen que situarse espacio-temporalmente. Los años 80 son los años del Watchmen, son los años del Dark Knight y son los sí. años de la broma asesina. Aunque el caso de la broma asesina es exclusivo, o sea, me refiero a los tomos que se o sea, es un número único de 48 páginas, no es una serie que se desarrolle en más tiempo. Pero en realidad, quien quiso abordar el proyecto, porque tenía otro proyecto que no se pudo desarrollar porque ambos estaban metidos en otras cosas, Brian Boland estaba en Camelot 3000 y eh, Alan Moore estaba en The Watchmen. Sí. Fue a abordar un proyecto de Batman y como no se pudo, pues aprobó el proyecto de La broma asesina. Y realmente el que tiró del carro fue Brian Boland. Y me lo creo además. O sea, y es verdad, después de leerlo estuve consultando y Moore no suele hablar demasiado de La broma asesina en comparación a otras obras. También es que Moore acabó muy cansado de Es trabajar que dentro eso del te iba a organigrama decir, o sea, de yo una creo editorial. que Moore habla poco de todas las obras que Que, realizó durante muchos años sobre todo dentro en DC. del universo So- so- del mundo so- del cómic, o sea, y so- tiene obras maravillosas y muy buenas, y sin embargo, como que dijo, hizo tabula rasa y las y adiós, quitó y de su adiós muy memoria buena. y adiós muy buenas, exactamente. Bolan no Bolan, que además nosotros dos tuvimos la oportunidad de conocer a Brian Bolan en Barcelona. Mm, Bolan sigue hablando de su trabajo y sigue hablando de la broma asesina y sigue, digamos que defendiendo una obra que además marca yo creo que el punto de inflexión ujú. en cuanto a la personalidad del Joker. Que por Sí, ejemplo, el Joker, este que está aquí chiquitito, si lo ven, que es una de esas cosas que uno encuentra después de mucho revolver en un almacén de juguetes, que es el Joker de la serie de animación de Paul Dini, ya es un Joker mucho más adulto. es O que sea, eso te de iba a hecho, decir, o sea, antes tú decías y tal que no sabía si el Joker había caído y de ser, o sea, que había terminado siendo un bufón. Es que para mí originalmente el Joker, la concepción que se tuvo del personaje era un bufón, o sea, dentro de lo que era la edad dorada o la edad de plata del cómic de superhéroes en Estados Unidos, que se traslada también a la serie de Batman, la famosa serie de Batman ¿cómo se llamaba el actor que interpretaba a Batman en la serie de televisión? Bru- sí. Sí, Se fue. Bruce Wayne no era. No, no era Bruce Wayne, no. Bueno, Da igual, ya nos acordaremos. la serie de Batman, Sí, esa. sí. Entonces, ahí también se refleja, o sea, no sé, los cómics de superhéroes en ese momento tenían otra idea, otra concepción,
se dirigían a un público muy determinado, y el Joker como personaje en esos cómics de Batman era el payaso, el bufón, el comodín. O sea, la traducción que le quieras dar a la palabra Joker se la podías dar al personaje que salía en los cómics y que aparecía en la televisión, que fíjate tú si me acuerdo que César Romero era el actor que interpretaba al Joker en la serie de televisión. Entonces era un tío que estaba loco y que se divertía cometiendo delitos, cometiendo crímenes, pero graciosos. O sea, no sé si, o sea, es un oxímoron, ¿no? Un crimen gracioso, o sea, no es algo muy normal. Pero Patricio, Adam Adam West, lo West, tenía en la exactamente. cabeza. Adam Y West, es César que Romero. me acordaba de Woodward, que es el personaje de Robin, pero Adam West Okay. es el personaje de... Pues toda esa serie de Adam, protagonizada por Adam West como Batman y César Romero como el Joker, y ahí también se plasmaba, ¿no? Ese carácter del Joker. El Joker organizaba los crímenes, los delitos, los robos. No, en esa época no cometía asesinatos ni No. sí torturaba de aquella manera a la gente, pero Sí, lo que pero quería no. era echarse unas risas. Al final lo pillaba Batman, se echaba una risa, lo metían en Arkham, se escapaba y otra vez se volvía El a pobre Arkham, montar una película para pobre hacer Arkham un... Asylum, que Sí, siempre... para Arkham hacer Asylum un... a mí se me ha parecido más un aeropuerto, o sea, una estación de paso realmente que realmente otra cosa. Pero mira, de todas maneras, y sabes que no soy muy O sea, en amigo de... definitiva, que para mí el perfil del Joker era hasta ese momento, hasta el momento en el cual empieza a haber un punto de inflexión en el que se le da otro carácter al personaje del Joker más siniestro. Era eso, era un bufón. O sea, pues eso. Pues lo que pasa que, claro, cometía tales desmanes y provocaba tal caos que, pues, evidentemente Batman lo sacaba de la circulación. Sí. Pero no cometía crímenes en el sentido de crímenes de sangre, dolosos, el famoso gas hilarante que usaba para cometer sus fechorías y que dejaba a la gente así con la misma sonrisa que él, pero no los mataba. O sea, No. para mí, cuando vi que ese gas producía la muerte a partir de un determinado momento, cuando ya sí el Joker empieza a cambiar su perfil más lúdico por un perfil más siniestro, pues es un cambio total de registro. En la página, bueno, esta edición en la página 40 hay 5 viñetas que son muy determinantes en cuanto a la personalidad del Joker. Bueno, el Joker primero atenta contra la vida de Bárbara Gordon y después secuestra al padre Sí. y lo lleva a una feria abandonada que compra, entre comillas, pues no la compra, evidentemente, se queda con ella. Y cuando tiene a James Gordon, el comisario, el jefe de policía de Gotham Gotham, City. dice lo siguiente: se les presento al hombre corriente. Pese a ser físicamente anodino, sus valores resultan de lo más retorcidos. Esa exagerada idea sobre la importancia de la humanidad, la conciencia social y el rancio optimismo. No es algo apto para aprensivos, ¿verdad? Y lo más repulsivo de todo son sus inútiles y frágiles nociones del orden y de la cordura. Si ponen demasiado peso sobre ellas, se rompen. ¿Cómo vive? Les oigo preguntar. ¿Cómo sobrevive un espécimen así en el irracional mundo de hoy? La triste respuesta es no, muy bien. Enfrentándonos al hecho ineludible de que la existencia humana es una locura, algo aleatorio y sin sentido, una de cada 8 personas así termina por resquebrajarse y volverse loca. ¿Y quién puede culparla? En un mundo tan psicótico como este, cualquier otra reacción sería una locura. A ver, aquí es donde te das cuenta de dos cosas. Primero, que el Joker está loco, pero es el sociópata hiperinteligente Sí. que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, pues eso es como otros tantos individuos que pululan. O sea, no es por, vamos a ver, en este mundo hay un tanto por ciento de gente que su cerebro no le funciona bien, Sí, por no. razones, Y en el por, caso del Joker es evidente. O sea, yo siempre he tenido la sensación de ver en el Joker, eso lo que tú decías, un individuo súper inteligente hasta el punto de ser capaz de cometer una fechoría súper elaborada, muy elaborada, sí, pero y que tiene perfecta noción de lo que es el bien y de lo que es el mal, pero le gusta o disfruta
cometiendo el mal. Y Yo entonces creo por que eso llega un momento en que dice, ¿para qué me voy a coartar de hacer aquello que me produce satisfacción o que me gusta? Yo creo que más que noción, yo creo que más que noción, pero yo creo que además eso en la broma asesina se plantea, que es una cosa que Brian Boland también comenta en el epílogo de la historia, que a él los flashbacks, o sea, la memoria, no le acaba de convencer porque en realidad el Joker puede tener muchos orígenes. Sin ir más lejos, por ejemplo, el origen que, por ejemplo, eh, un año después cuando Tim Burton, y claro, a Burton le encanta, y Burton sí se lee la broma asesina, evidentemente, a Burton le encantan los cómics. Y eso no me lo ha dicho nadie, eso me lo ha dicho Tim Burton en persona. O sea, lo siento, por mi trabajo tuve la oportunidad de conocerlo Mal, personalmente muy mal. No cuando debías fue a haber conocido a Madrid. Tim Burton. No fue que me lo presentaron directamente, o sea, yo estaba haciendo las prácticas en una empresa cinematográfica, entonces cuando llegó Tim Burton me lo presentaron. Bueno, y fue por una cuestión tan simple como que había una película que se llamaba Como Yo. Entonces, ¿En la serio? campaña, sí, Eduardo Manos Tijeras, Ah, era Tim vale, Burton. es cierto. Bueno, pero Entonces, solo el nombre, el apellido no. no. Entonces, eso fue como digamos que mi tesis, entre comillas, mi trabajo final de prácticas, aunque me tocó a mitad, eh, pues Barton fue a presentarla y bueno, de hecho le dijeron, dicen, él se ha encargado de. Y Tim Burton preguntó, ¿por qué? Dice, porque se llama Eduardo. Dice, ah, vale, lo entiendo. Entonces no dijo nada. Y después estuvimos hablando y además a él le encanta. Barton es de los que te va con, igual que Guillermo del Toro con cómics en la maleta, en la mochila, o sea, es una persona que le encanta. Y de ahí que el personaje de Joker, el que interpreta Jack Nicholson, ya empieza a ser un sociópata, porque además Nicholson es el actor perfecto para hacerlo. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que Nicholson es la persona que en cierta manera da la réplica al personaje gráfico. Es cuando empieza, y después a partir de ahí la serie de animación, que la serie de animación de los años 90, sobre todo la serie de animación que se estrenó creo que fue en el año 93, que es para mí lo mejor que se ha hecho, en muchos casos supera cosas de acción real, ya esas beben directamente. Ese Joker, este Joker de aquí, ese Joker sí es peligroso, ese Joker sí mata a la gente, ese Joker sí es. Y, pero ¿De qué año es el Batman de Tim Burton? el primero el 89. El 89, vale, o sea que están por ahí relacionados, ya toda esa concepción del Joker que empieza a cambiar, o sea, desde el Batman Dark Knight, donde aparece un Joker ya con una vertiente mucho más maligna que la que se había estado viendo hasta ese momento, la película de Tim Burton, La broma asesina y las posteriores concepciones que se han ido perfilando en el mundo del cómic. Por eso te digo, y me imagino que ahí también el Joker de la película de Barton, que lo interpretaba Jack Nicholson, también le aporta, o sea, independientemente de que tuviera unos orígenes más o menos Eso da parecidos a igual. los del mundo del cómic o tal, o sea, adaptaron una serie de circunstancias, el personaje de Jack Nicholson ya es ese Joker que pierde que es un tipo inteligente que pierde la cabeza, pero que eso no le impide saber que lo que está haciendo está bien, está mal, pero lo hace porque es lo que Que, piensa el momento el que ser humano. mejor lo refleja Heath Ledger en la película que hizo el Joker. O sea, el Joker, cuando le está en la comisaría de policía y le ha implantado una bomba a una persona en la comisaría y antes está hablando con el comisario Gordon, ese Joker sabe perfectamente que va a hacer daño. O sea, es Sí, el sociópata convencido. O sea, el tema es que si partes del esquema de la broma asesina, el Joker calma su frustración causando el daño que él ha sufrido. Y yo creo que en el caso particular, y perdón por siempre recurrir a las mismas bases, pero bueno, en realidad también es mi trabajo, además, entre otras muchas cosas, puede formar parte de la fundación. Hay que entender una cosa, ayer lo decíamos de manera divertida. A ver, National Periodic es una editorial muy antigua y bastante conservadora. O sea, sí, no nos engañemos. Eh, las cosas cambiaron un poco en el año 70, creo que fue en el año 78 cuando Warner Warner Brothers, que ahora ha pasado y ahora es Warner Media, que es como se conoce al conglomerado, compró DC,
por una cuestión meramente práctica, porque los derechos de Superman eran un disparate lo que costaba, y dije, bueno, compro la editorial y me quedo tan contento. Exactamente. Se compró O la sea, editorial y que es eso otra cosa mariposa. lo que pasa es que ahora me hizo, eso es una cosa que yo lo comenté en su momento cuando Marvel compró, cuando Disney compró Marvel, se montó gran revuelo. Y dije, vale, sí, evidentemente lo es, pero es que cuando DC compró, cuando Warner compró DC, Warner compró nadie DC. dijo nada. O sea, es que de hecho nos enteramos, yo me enteré años después, porque empecé a trabajar en lo que es la industria del cine a nivel profesional, sobre todo distribución y exhibición. Empecé a hablar con distribuidores y empecé a leer el Variety. Entonces el Variety, que yo ya me he cansado de Sí, enseñarlo a lo largo de este año, el Variety lo comentaron y dije, anda, Warner es la propietaria de ese. claro. Y no se había dado nadie cuenta, pero No. te digo una cosa también, o sea, Sony estaba detrás de comprar Marvel. Mm. Sony que tenía comprado los derechos de muchos personajes de Marvel y es todo el follón que se ha montado y que se sigue montando con el tema de recuperar los mutantes y recuperar Spider-Man y Los todo esto y mutantes, las los mutantes, negociaciones. señor, los mutantes son de Fox, Vale, pero que los que también lo compró, compró Fox, también que lo compró Disney. lo compró Disney. A Sony no le vendieron Marvel por una cuestión de, a ver, Sony, que es o sea, Sony en realidad es una empresa enorme. Sony es una marca de una empresa mayor Mega y multinacional, podríamos llamarla. sí, Sí. una de las mayores empresas del mundo. Y Mm. ya eso lo reflejó, para bien o para mal, muy bien Michael Crichton en Rising Sun, en Amanecer Rojo. Eh, ya en los años 80-90 se cometieron muchos excesos, se vendieron muchas empresas y en el siglo XXI ya los Estados Unidos han dicho que a Japón no le venden, bueno, por no vender no le están vendiendo ni coches de alta gama. O sea, llegó un momento que se Sí, paró sí, por se llama a comprar coches. pero fíjate que todo esto empieza en los 90, o sea, no es una Sí, cosa que sí, haya sí. empezado ahora en los No, 2000. no, 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 no. O sea, el tema es que empezó en los 80-90, Sony compró Columbia, que gracias a eso todo el mundo pensaba que Columbia iba a cerrar y no, la ha mantenido muy bien y de hecho Columbia está haciendo grandes cosas, pero al final lo que pasa es que el momento de la compra de Marvel por Disney, no. El problema que se plantea hoy día y eso acabará trayendo cola es la compra de 21st Century, porque Mm. Disney está cercana a un monopolio que las leyes norteamericanas prohíben. De Ya, hecho, la compra se demoró 2 años porque tuvieron que dejar de comprar cosas, porque la ley lo prohibía. claro. Aún así, a ver, tampoco nos engañemos, o sea, Universal Vivendi es enorme, Warner Media es también enorme, Mm. entonces tampoco nos engañemos, son grupos mediáticos. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente Disney va por donde va. Pero en el caso particular de DC, DC es una empresa muy conservadora, siempre lo ha sido. De Mm. hecho, DC fue la última editorial, junto con Archie Comics, que quitó el Comic Code, el símbolo en la portada. Sí, Cuando ya todo el mundo lo había quitado, bueno, por supuesto Marvel no perdió la oportunidad de quitarlo con una publicación precisamente de Mike Allred, pero DC lo mantuvo hasta el final. mm. Entonces, claro, hay que entender Sí, que pero sin embargo también sacó la línea Vértigo, que sí, se salió también, pero desde el Vértigo, primer momento se salió del Comic Code, la línea Vértigo sí, de DC. claro, pero la línea Vértigo empezó como empezó, tuvo muchas críticas. Lo que pasa es que ellos sabían, a ver, DC hizo lo que hizo Marvel con Epic. Sí, sí, exactamente. O O sea, sea, en ese fue la aspecto. respuesta a... Lo que pasa es que es muy posterior, porque Epic es de los años 70. Claro, también ahí tendríamos que meternos ahí tendríamos que, por ejemplo, sentarnos con Julián, bueno, con Julián Clemente y con gente anterior, como puede ser Lorenzo Díaz o Francisco Pérez Navarro, que trabajaron en Forum. DC no tenía a Archie Goodwin, por ejemplo, porque Epic es Archie Goodwin. Sí, no, pero y también yo creo que ahí tienes tu razón de que DC también era una empresa muy conservadora y no pensó que la gente fuera a comprar los cómics de Marvel que estaban No, fuera del no, cómic no, code de autores y ahí se no, equivocó se totalmente. quedó O sea, totalmente. entonces, claro, yo creo que pues, la respuesta a eso fue la línea Vértigo, Pero la línea Vértigo es pero es muy prácticamente posterior, estamos de prácticamente acuerdo. del siglo XXI, Sí, de sí. finales de los años 90, empezó a trancas y barrancas y DC le hacía De hecho, yo creo que los primeros sorprendidos de que Vértigo funcionara fue DC. Uh-huh. O sea, el primero sorprendido de que una serie como Predicador o una serie como Transmetropolitan funcionara fue la propia DC. Yo creo que en Vértigo también influye mucho, aunque
él es el propietario de Wildstorm, gente como Jim Lee, que venía, primero estuvo con ellos, después se fue, volvió, y yo creo que Lee fue uno de los que le pudo decir, mira, a Marvel le ha funcionado la historia. Lo que pasa es que también Marvel jugó con el hecho hizo una cosa paralela a lo que estaba haciendo James Warren, Warren Publishing, y el problema es que yo creo que DC se quedó sin... ¿Qué podemos contar que no esté contando Warren o no esté contando la línea Epic? De hecho, la línea Epic va a remolque de lo que hacía Warren. Entonces, en realidad, pero a mí me resulta impensable, y yo tengo asumido que porque en los años 80 DC se planteó de que tenía que cambiar el chip, tenía que hacer cosas nuevas, Sí. porque si no también es el año que empiezan los cambios, empiezan a aparecer editoriales más pequeñas, empieza a haber un cierto movimiento, y empezó a levantar la voz Matt Richardson, el propietario fundador de Dark Horse y demás. Y bueno, ya el mar de fondo fue posterior con Image, pero bueno, también todo el mundo dijo, estos van a fracasar en 2 días, y no fracasaron ni en 2 días, ni en 15, ni en 20, ni en 30 años. Porque esa es la realidad. Pero lo que sí está claro es que plantear el Joker de otra manera antes de ese momento, y piensa que La Broma Asesina ni siquiera es una serie, es un prestigio. Es un one shot. Un one shot de 48 páginas, muy políticamente incorrecto. O sea, yo no estoy dando, digamos que la pauta de las imágenes que pueden ir apareciendo es libre. O sea, ahora mismo estamos hablando de La Broma Asesina, lo que les están apareciendo son cuatro imágenes, fundamental en las que aparece el Joker, y bueno, y la última página, que no desvelo nada nuevo, porque es el famoso chiste, el famoso chascarrillo en el que al final los dos acaban riéndose, tanto Batman como el Joker. Sí, el Joker como Batman. Exactamente, está la icónica portada de Joker sacando la foto, que en el tomo la versión española de SC, el propio Brian Boland cambió, en vez de ser de frente es lateral. Sí, De hecho, cambió se ve el ángulo. el ángulo de hacerlo. Pero en realidad, a ver, es una historia que la lanzaron, fue así un poco como se dice en nuestro país, de esquinilla. No es que DC tampoco la impulsara todo lo que tenía que impulsar, pero llegó en el momento. Los años 80 son unos años, y no porque nosotros, tú y yo, nos desarrollásemos, ya es cuando éramos adolescentes o posadolescentes, y fue cuando empezamos a absorber todas esas cosas, pero fue un momento de cambio, un momento de ruptura. Igual lo hablábamos ayer, sí, igual que yo creo, a pesar de lo que, y que estamos de acuerdo en que DC era una empresa más conservadora, para mí todo ese cambio se inicia en DC, a pesar de que siempre hemos pensado que Marvel en ese sentido es más innovadora, más lanzada, con otro tipo de planteamientos y otro tipo de riesgos asumibles. Para mí, DC, incluso con el sello del Comics Code Authority en la portada, por ejemplo, de La Cosa del Pantano, de Alan Moore, empieza a darle una vuelta de tuerca, no solo al concepto del superhéroe, sino al concepto del supervillano, de la némesis del héroe. O sea, que hace que cambie todo el concepto del cómic de superhéroe. Yo a veces incluso he hecho en falta, que a veces sí se consigue, ¿no? Ese superhéroe bonachón pero bueno, a lo mejor es también una cuestión de nostalgia. Pero, ¿sabes? Como yo nunca me he creído lo de la credibilidad, de que los personajes tienen que ser más creíbles, y que por eso Batman viste de cuero negro, porque es más creíble que un señor que se disfraza de murciélago para patrullar las calles de Gotham por la noche y perseguir a los delincuentes. Es más creíble que haga eso vestido de negro que vestido de gris y de azul celeste. Vale, o sea, no, o sea, la credibilidad en los cómics está donde está, y por lo que comentábamos ayer de Gwen Stacy. O sea, a mí me hubiera gustado que Spider-Man salvara a Gwen Stacy, pero bueno, si nos atenemos a las leyes de la física, no era posible. Pero oye, que era un TVO, que era un cómic, que también me lo hubiera creído si la salva. Entonces, estamos en esas, ¿no? O sea, aquí el concepto de verdad empezar a darle un verdadero matiz malvado a la némesis de los héroes, ¿no? Para hacer a los héroes quizá más héroes, y de esa forma enfrentarlos
a esa otra cara de la moneda, que es el villano, el malvado, el que va a cometer cosas malas, llamémoslo así, por hacerlo lo más Simple. maniqueo posible o lo más simple posible. Pues esa vuelta de tuerca para mí la da DC antes Sí. que Marvel, y No, Marvel no, luego sí, se sí. sube al carro. Sí. O sea, Marvel luego se sube al carro de manera y de la misma manera que DC ficha a John Byrne para que le dé una nueva visión al personaje de Superman. Marvel coge a Frank Miller y le dice haz lo que quieras con Daredevil, y ahí empieza también De todas ese maneras, cambio que se va transmitiendo, ¿no? Como no dice, con la quiero, ficha de no, Tony Stark. no quiero fastidiarte, pero en realidad quien Marvel empezó esa historia con el Daredevil, porque el Daredevil de Miller es de finales de los 80, de finales de los 70, principios de los 80. Te recuerdo que él después de Daredevil se va a DC a hacer el Dark Knight. Hacer el Dark Knight, Lo que vale. pasa es que Daredevil siempre fue una serie más, digamos que más secundaria en Más comparación, secundaria, vale. pero Vale, sí, es cierto. O sea, el Daredevil digamos que en de el Miller caso fue de, anterior al sí, Dark Knight, ¿no? en el Yo caso pensaba de, que, fíjate, pues no, ahí me estaba yo confundiendo porque pensaba que había sido al revés. siento ser tan repollo, pero es que tengo un libro, tengo un Oh, libro que tengo oiga, un libro detrás. encantado de que me corrija aquí. De todas maneras, por ejemplo, en el caso de Marvel, por ejemplo, Marvel le da una vuelta de tuerca al personaje de Spider-Man con McFarlane, También. por ejemplo. O sea, yo lo dije ayer, los 5 primeros números, esos números donde Spider-Man, Peter Parker está perseguido por el espíritu de Sergei Kravinov, eso está totalmente influido. Lo que pasa es Sí, no, que la saga de Kraven el Cazador es brutal. es absolutamente fantástica. Yo lo que creo es que también hay que entender que además DC es propiedad de quien es. Entonces, evidentemente, Warner siempre ha sido esa compañía a la que las grandes empresas criticaban porque hacía lo que hacía. Como decían desgraciadamente los dueños de Metro-Goldwyn-Mayer, la productora de los judíos famélicos, los hermanos Warner eran judíos, o sea, así de simple, así de claro lo digo. Eh, y en realidad yo creo que también... Escucha, pero era Jack Warner el que dijo de que eran unos judíos famélicos, no Sí, tú. sí. Tú No, no, solo no, dices que es no, verdad no, que eran no, no, judíos. no, o sea, pero que no, que lo de, en este caso quien se lo decía creo que era, no sé si era Cecil B. DeMille o David Oselnick, Mm, algunos de los creadores de Metro decían que la gente de Warner eran unos judíos famélicos. sí, bueno. Y Tú sabes que porque en claro, Estados Unidos la gente no es racista hasta que se demuestra lo contrario. se muestra lo contrario. Y no, y en ese momento más era una guerra intestina. Sí, Pero en realidad yo creo que también ahí Warner influyó en cuanto a buscar, porque en los 80 se hicieron muchas cosas, sobre todo tanto en cine como en televisión. Ya se empezó a tratar, se quiso empezar a hacer una televisión un poco más seria, que quien yo creo que mejor lo logró fue Michael Mann con Corrupción en Miami, que fue una de las primeras series que de verdad se tomó la historia más en serio. Y Warner yo creo que también influyó, y porque también llega un momento que, eh, a ver, tienes que probar fórmulas nuevas, y por ejemplo, en el caso particular de Warner, cuando se propone algo como el Dark Knight o el Watchmen o demás, que son proyectos de un recorrido muy largo, o V de Vendetta, sí. ya National Periodic tiene prácticamente 50 años. Porque es que National Periodic empezó a publicar de una manera más o menos regular en el año 33, por coger una fecha. Entonces, claro, en 1983 habían pasado 50 años. Entonces, no te quedan más cáscaras. Y Superman hay uno. O sea, el Time le dio la portada a Superman cuando cumplió 50 años, pero se la dieron a Superman, que recomiendo encarecidamente ese número y esa portada que la tengo. Pero había que hacer cosas nuevas. Entonces, en realidad también es el... Y después no nos engañemos. A ver, entre mis muchos defectos, y tú lo sabes perfectamente, está leer todo lo que cae en mis manos. Y a mí personalmente la personalidad de Ronald Reagan, nunca había tenido la oportunidad de estudiarlo en profundidad hasta que, por vivir donde vivo, ahora mismo está cerrada, pero hasta hace un año y medio hay una biblioteca eh, patrocinada por la Embajada de los Estados Unidos de América en Finlandia desde hace
como 40 años, Ujú. y tiene una sección increíble sobre los presidentes de los Estados Unidos. De esa biblioteca yo he acabado con 2 libros de Reagan, 2 libros de Reagan, 3 libros sobre Jimmy Carter, 2 libros sobre Franklin Delano Roosevelt, un libro sobre Woodrow Wilson, otro sobre el que era presidente, el que Sobre Barack Obama no te has leído ninguno. no tengo, de esos tengo 3 en casa. Ah, bueno, vale, ese día te lo Tengo, compras tú. tengo 3 en casa y tengo 2 de William Jefferson Clinton. Muy Tengo, bien. me leí otro sobre Harry Truman y, curiosamente, que no es un señor que me caiga bien, un libro sobre Eisenhower donde cuenta que Eisenhower, no de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, se enfrentó con el senador McCarthy porque lo consideraba un peligro para su partido. Muy O bien. sea, realmente la campaña no fue fue Edward Murrow en la televisión y Dwight Eisenhower dentro de la propia Casa Blanca. Y hay un libro, sobre todo, yo se lo recomiendo a la gente, por ejemplo, que esté estudiando periodismo o Empezamos a hablar de comunicación. Reagan, ¿eh? Te Sí, de, recuerdo. De Ronald Reagan. Si hay un libro sobre Reagan, que ese libro lo tengo apuntado para pedirlo, que es un libro sobre los discursos, porque resulta que Reagan, una de las cosas que mejor hacía eran los discursos. Era un señor que Ujú. además trabajó muchísimo en televisión, haciendo anuncios, campañas publicitarias, y tenía una oratoria maravillosa y además sabía a ver, el libro está en inglés, pero bueno, no es muy difícil de entender. Te lees los discursos y la verdad los discursos son muy buenos. Entonces yo tenía una imagen bastante distorsionada de Ronald Reagan en cuanto a que te quedas con lo que es. Evidentemente, no es que fuera mal presidente, era una persona que tenía la formación que tenía y bueno, acabó llegando a lo que acabó llegando. Ujú. Pero en la época, el mandato de Reagan tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el Obamacare. El programa médico de Barack Hussein Obama se basa en el Medicare que lo aprobó Ronald Reagan. Y Ronald Reagan dijo textualmente cuando firmó eso, esto va a acabar con la sanidad de los Estados Unidos. Pues no, hay un montón de millones de personas que han podido ir a un hospital a curarse porque tenían un seguro que se llama Medicare. Y Reagan se preocupó de muchas cosas, pero no nos engañemos. Si ustedes ven el vídeo de Bruce Springsteen de Filadelfia, él está pasando por la Filadelfia real. Él tuvo un enfrentamiento muy serio con Ronald Reagan, porque a Ronald Reagan se le ocurrió cogerlo de ejemplo y evidentemente digamos que ideológicamente hablando Reagan está en un lado y Springsteen está en el lado contrario, muy en el lado Claro, contrario. Pero él está andando por una Filadelfia que está destrozada. Entonces, claro. los 2 mandatos de Reagan dejaron al país bastante machacado. Y Y entonces tú relacionas sí, eso o sea, con el tema de la vuelta de tuerca que se le da a los superhéroes, que se eh, le da a los vamos a supervillanos, ver, pero para bien o para mal, porque para yo no bien o sé para si... mal, pero digamos que son los años donde eh, el vídeo teóricamente iba a matar a la estrella de la radio y no fue así, porque no fue Sí, así, señor. pero evidentemente son los años son los años de las contradicciones. Es el año de que hay cosas que florecen, digamos que crecieron muchísimo en los años 80, pero también las desigualdades, también son los años de reconversión. Lo que pasa que fue lo mismo que pudo pasar en Inglaterra, lo que pasa que de una manera mucho más salvaje con el gobierno de Margaret Thatcher. Reagan no era tan salvaje como Thatcher, pero evidentemente es la misma ideología y tenían un concepto y además se demostró que había una forma de producción que estaba obsoleta y eso llevó a muchísima gente al paro. Entonces yo creo que esa repercusión social se acaba reflejando en cualquier persona que se ponga a escribir. Y yo creo que de cierta manera fue tanto Marvel como DC, pero sobre todo DC, que es más conservadora que Marvel, aunque sea propiedad de Warner. Yo creo que DC aprovechó esa sensación de que el sueño americano se estaba empezando a resquebrajar. Se te llevaba resquebrajando mucho tiempo antes, pero en realidad ahí fue cuando yo no les quedó más remedio que aceptarlo. Ujú. Yo creo que esa desazón, que es la desazón que, por ejemplo, porque no nos olvidemos una cosa, todo esto está escrito por gente del Reino Unido, que también en el Reino Unido, o sea, eso yo se lo he leído al muro, o sea, en el Reino Unido la gente que estaba en contra de los conservadores, fundamentalmente de la imagen que simbolizaba Margaret Thatcher, evidentemente Inglaterra pasó 2 décadas muy malas, sobre todo la década de los Sí, 80 sí. es lamentable a nivel social, a nivel sanitario, a nivel de todo, porque Hombre, yo ahí sí veo un reflejo en la obra de Alan Moore
la de V de Vendetta. O Vendetta, sea, por yo creo ejemplo, que ahí eso, sí hace como una especie de distopía partiendo de la Inglaterra que eh, estaban viviendo en ese momento. y Pero eso lo exportan. Eso lo acaban, sí, en cierta manera. ¿y tú no crees que, porque yo muchas veces eso sí me lo he planteado, o sea, el hecho de, no sé yo si hasta qué punto los guionistas y autores de cómics que le dieron esta vuelta de tuerca a todo el tema, lo que estábamos hablando, el Joker, Batman, Superman, Daredevil, eh, Kingpin, o sea, toda esa vuelta de tuerca lo que dio lugar fue a que los héroes, los superhéroes, tuvieran una respuesta más expeditiva Hmm, a las acciones que realizaban los villanos. hmm, Los villanos comenzaron a cometer actos más malvados, vamos a llamarlos así, pero mucho más sangrientos, cometiendo asesinatos sin ningún tipo de problema o destrozando zonas enteras, pues como se ve en las películas de Marvel, hmm, en las últimas. Y eso a su vez justificaba quizás hmm. la reacción más expeditiva por parte de los superhéroes para frenar a esos villanos, ¿no? O Claro, sea, es que el ejemplo lo tienes claro en series de las que salen, de las que últimamente ha habido, como de The Boys o el Jupiter Rising y todas estas, ¿no? De que en las cuales los superhéroes se plantean de manera seria, oye, a este tío, a este supervillano me lo tengo que cargar porque como no tiene remisión posible, pena de muerte. Entonces, no sé hasta qué punto los guionistas y autores de cómics, con esta visión que le dieron a los personajes de cómic, a los personajes del cómic de superhéroes, a lo mejor estaban profundizando en esa sí, sí, ideología sí, sí, que se sí, sí. supone que por otro lado detestaban. Sí, a ver, yo creo que en cierta manera, a ver, yo creo que fue Marvel cuando abrió Marvel UK en este caso, y empezó a darle entrada entre ellos a Carlos Pacheco. Salvador La Roca y otros autores. Exactamente, Marvel, bueno, evidentemente Marvel también, quieras que no, como la licenciataria de Marvel en Europa es Panini, que es italiana, que tiene la tradición que tiene. Yo creo que Marvel fue el primero que se dio cuenta de que tenía que entrar gente nueva y gente con otra visión. Y yo creo que en cierta forma, a ver, el caso de Daredevil, Daredevil, Miller hizo lo que le dio la gana porque era una serie que nunca nadie se había tomado en serio, más allá de Daredevil tuvo sus momentos, pero era como un personaje secundario y él pudo hacer lo que le dio la gana. Claro. Que fue un poco lo que le pasó a McFarlane con Hull en su momento también, que pudo hacer un poco lo que quiso porque eran personajes que estaba, aunque tenía a Davis, pero O son lo que en personajes, principio hizo Alan Moore con los personajes de la Charlton, que fue en exactamente, principio los personajes que iban a protagonizar The Watchmen, sí, y al final DC se replanteó y dijo, no, no, estos personajes los quiero usar sí, 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 y para otras entonces cosas, y entonces él tuvo que cambiar y que inventarse crear unos personajes entonces los y personajes. crear unos personajes nuevos, porque es evidente que Rochard es de Question, Mm, el comediante es el Peacemaker, que ahora lo han sacado en la ujú, serie del Escuadrón Suicida, sí, el Buster Gould es, ¿cómo se llama? Ozymandias, sí, sí, ¿cómo se llamaba? Blue Beetle es Búho Nocturno, o sí, sea, es lo todo, mismo. pues. El Capitán Atom es el Doctor Manhattan, pero vamos, Sí, es que además calcado, o sea, es no, que no, hasta por el mismo aspecto y la misma forma. la misma forma. Yo creo que lo que hicieron en cierta manera fue, a ver, había que, es un poco lo de renovarse o morir. Yo creo que en cierta manera cogieron, vieron que en Inglaterra se estaban haciendo cosas muy presentables, sobre todo 2000, 2000 AD. 2000 AD, es yo creo que el vivo ejemplo de una revista que al ser el mismo idioma, pues evidentemente lo Sí. tenían mucho más fácil. Y yo Se, creo que se esa, llegaba a vender la revista en Estados Unidos, la de 2000 sí, AD. sí, 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 sí. No, no, porque yo recuerdo de conseguir algunos números y me pareció espectacular. Y Bueno, además te digo, en esa revista estaban el Juez Dredd, Perro de Estroncio y también un montón de entonces, dibujantes y todo autores eso, esa que impactan. retroalimentación acaba siendo fundamental, ellos tenían que renovarse. Y yo creo que en cierta forma es lo que está pasando, también es lo que está pasando ahora, porque si tú te ves seriamente todo el esquema que además está muy bien orquestado con el tema de la música, la banda sonora que hicieron en vinilo, todo lo que es el Batman Metal, Metal Knight y el Batman que ríe, yo creo que en cierta manera viene a ser un poco lo mismo. Yo creo que en cierta forma es el hecho de buscar
Lo que pasa que lo digo, y bueno, y ahora si ya han visto las imágenes de la broma asesina, lo que escogí fue de las siete portadas que conforman esta serie limitada. Escogí cuatro de ellas, entre ellas esta, que es la imagen la icónica, que es la La misma del Batman que ríe, sí. sí, del Batman que ríe. Esto es todavía más curioso porque esto bebe muchísimo de las fuentes más clásicas. O sea, esto bebe de la película de Paul Leni, como te bebe de Relatos Pool, como te bebe de lo que te bebe. O sea, yo creo que en realidad hay gente que, yo creo que también el tema de la creación se nota mucho quién hace los deberes y quién no los hace. Y yo creo que también lo hemos hablado y es un tema que yo quiero desarrollar con la fundación, que es el tema de todo lo que es el mundo pool y el mundo de las tiras de prensa. Que yo ayer dije claramente que tú eres de los pocos ejemplos de personas que ha hecho tiras de prensa en nuestro país, que no ha habido prácticamente tradición. Con el caso del mundo pool y los seriales cinematográficos, la gente los ignora y en realidad han influido y siguen influyendo. Después te vas a Francia y en Francia hay ediciones, hubo ediciones en vídeo, las hay en DVD, y hay ediciones de novelas pool. De algunos personajes hay 3 y 4 o 5 ediciones distintas, pero Francia es ese país que todo lo que le interesa lo absorbe y además lo recicla en el mejor sentido posible, pero España desgraciadamente no. Y yo creo que en realidad lo que está pasando es eso. Yo creo que muchas de estas cosas, o sea, el personaje de Porleni, la propia, yo no te voy a decir psicopatía, pero esa mirada que te desarma del personaje principal de Galigari, que es una mezcla de persona absolutamente colgada, persona absolutamente dulce, de persona que no sabes por dónde va. Eso es de los años 30. O sea, aquí porque Scott Snyder y yo decidieron ponerle esto, que es como muy de heavy metal, muy de, yo qué sé, muy de perro, de alguna manera. Pero en realidad, esta sonrisa es la de un personaje de una película del año 28, del siglo pasado. Sí, sí. No, no, sí. Entonces, en realidad yo creo que a mí, y yo creo que además la virtud que Pero ¿sabes tiene, lo que pasa? Que es quizás una expresión, esa risa desencajada, que es una plasmación muy fiel de lo que puede ser la locura. sí, sí, sí. Yo Entonces, creo, como lo que intentan es o sea, comunicarte o transmitirte que es un personaje que está loco, pues la forma más rápida de sí, hacerlo sí, es es con eso. esa expresión. Yo creo que es lo que pasa. Una de las imágenes que seleccioné de las imágenes que seleccioné de la broma asesina es precisamente cuando el personaje, o sea, el Joker se cae, que es lo mismo que le pasa a Jack Nicholson en la película de Tim Burton, y se quita esa especie de máscara extraña que lleva y se pone a reír. O sea, se pone las manos a la cabeza y entonces se pone a reír. Yo Sí, creo que la broma asesina es eh, la obra en donde realmente se queda palpable que el Joker está loco. O sea, pero más loco sin remisión, porque él sabe que está loco, pero no le importa. sí, que por mucho que le hagan en el Arkham Asylum, no lo van a, No, no lo van a, no es no lo una van a persona, sacar de la locura en la que se exactamente, porque él encuentra. se encuentra Además muy a que se gusto, encuentra a gusto en se esa encuentra locura. muy a gusto. Yo creo que eso es lo más transgresor del guión de Alan Moore. Y en el caso de Batman Who Loved es todavía peor porque es la síntesis entre un Bruce Wayne que no está loco, pero es una persona muy cercana. O sea, vamos otra vez, lo siento, a volver a las bases de la literatura. Yo creo Venga. que lo he dicho ya varias veces en algunos de los encuentros. Yo recomiendo a todas las personas que les guste el cine de género, incluso el cine de superhéroes, que se lean En el corazón de las tinieblas. La novela. La novela de Joseph Conrad. Sí, No solo porque es la base argumental de Apocalipsis Now, eso te iba a pero decir. dejando eso a un lado, sino que Conrad plantea en el camino de Willard hacia Kurz cómo el río es esa, esa fina línea que hace que una persona lúcida deje de serlo, Sí, que una persona cabal deje de serlo, que una el persona fino camino entre la cordura y la y locura. la locura. Aunque en realidad Kurz para mí es una persona lúcida, no una persona loca.
no una persona demente, pero claro, y habrá quien diga, no, es que Kurz está loco. No, Kurz utiliza la selva para darse cuenta de cuál es la verdadera realidad de la sociedad, del mundo en el que vive. Y el problema es que eso no es políticamente correcto. Y además hay que situar que la novela está, o sea, la historia está situada en una de las colonizaciones más salvajes de la historia, que es la colonización del Congo por el rey, ay, es, es un rey belga. Sí, eh, Creo que Gustavo será II. Leopoldo. Leopoldo II, exactamente, Vale. el rey Leopoldo II de Bélgica, y una de las colonizaciones más atroces que ha habido en la historia es la de los Sí, belgas en el Congo, sí, sí, donde sí. ahí en realidad es que no hay línea, o sea, esa gente estaba muy mal de la cabeza. Mm. Pero El corazón de las tinieblas te plantea, aparte de que Conrad escribía muy bien, te plantea cómo a medida que te vas moviendo en tu vida, que es lo que plantea en La Roma Asesina, tú te das dando cuenta de que vives dentro de una gran mentira. Porque tú quieres hacer las cosas, pero digamos que ya las cosas están condicionadas. O sea, muchos de los Ujú, problemas que está habiendo ahora en el mundo no tienen nada que ver con la pandemia. Esos problemas estaban antes. Lo que pasa es que antes había una alfombra en donde se escondía todo. Ahora esa alfombra ha ahora se desaparecido. han recrudecido, exactamente. Pues en realidad, y El corazón de las tinieblas te lo plantea. Y en realidad, esta historia del Batman que ríe, es un poco el final o sea, al final, Bruce Wayne llega a donde está Kurz y se encuentra con Batman. Y Batman es una persona, no te voy a decir desequilibrada, pero muy cercana al desequilibrio. Ujú. Porque Batman surge por un trauma. Y un trauma Hombre, muy vamos a ver, serio. es evidente que a Bruce Wayne lo empujan un poquito y en vez de haberse convertido en un benefactor, se podría haber convertido tranquilamente en En un un, malhechor. en Y un, no, por no, en un eso, Frank Castle. O sea, por ejemplo, en realidad, Frank Castle, o no solo en un Frank Castle, sino en un Joker, que por eso exactamente, por eso me parece a mí yo le veo la genialidad al Batman que ríe, porque han llevado, ¿no? O sea, a través de todo el universo metal y todo esto que han hecho, y se supone que viene de una dimensión alternativa en la cual lo que pasa es esto: en vez de Bruce Wayne convertirse en el Batman que que todos todos conocemos, conocemos, se convierte en el Batman que ríe, que es una suerte de mezcla entre el Batman y el Joker. el Joker. Porque en realidad, es que en realidad Batman, en algunos momentos, es muy Joker. O sea, Batman en Y, unos momentos es muy Joker. Lo que y por pasa que, eso es tan genial el final de La Broma Asesina. sí, sí. Sí, sí, ahí es donde, exactamente, ahí es donde te das cuenta. Y fíjate cómo cambia el cuento. Yo también tengo que, digamos que recomendar, ¿vale? Está dentro de una plataforma y para verlo tienes que pagar, es lo que hay. El mundo funciona así: antes tienes que pagar por una entrada y sentarte en una butaca de cine, y ahora tienes que pagar por sentarte a verlo en el salón de tu casa. Venga, Pero Miguel. un diálogo en la primera temporada de Batwoman, que yo te lo comenté, Sí, cuando la protagonista principal, interpretada por Ruby Rose, está hablando con el hijo de Julius Fox, sí, porque no, ella bueno, tiene, comentar un poquito como preámbulo a lo que tú vas a contar, para los que no hayan visto la serie, sí, que estamos hablando de que Batman ha desaparecido. O sí, sea, no está Batman y entonces sí. pues el crimen se ha incrementado en Gotham. Entonces Entonces, aparece Ruby Rose, en que este es caso, que sobrina de es Bruce Wayne, sobrina de Bruce Wayne, asume la personalidad con la ayuda del hijo de Julius Fox, que era el inventor por excelencia del universo de las empresas Wayne, sí. asume el papel de Batwoman. Y entonces Uh-huh. hay un capítulo, que es uno de los últimos capítulos de la primera temporada, donde ella evidentemente se encuentra en esa línea. Ella va recorriendo el mismo camino que recorre Willard en su camino para encontrarse con Kurz. Uh-huh. Y entonces el hijo de Julio Fox le dice: vamos a ver, ¿tú has oído hablar del Joker en mucho tiempo? Y ella dice: no. Y entonces él le dice: y te puedo asegurar que en Arkham no está. O sea, él no dice que Bruce ha matado al Joker, pero Que se queda lo haya cargado ya definitivamente. sobradamente claro de que el Joker ni está en Arkham ni está en ningún sitio. ¿Por qué? Porque ella se encuentra en una situación
límite con alguien muy cercano, y entonces el hijo de Julius Fox le dice, todos tenemos un código, y Bruce tiene un código muy serio, pero hay gente con la que no se puede tener, porque es que no vas a conseguir nada. Que eso, yo creo que Sí, esa es sí, la genialidad, yo creo que eso lo reflejó maravillosamente Heath Ledger en la película que hizo en el Dark Knight. no, no, y a lo mejor Él, precisamente por eso, ¿no? En Batwoman Batman desaparece, ¿no? No se sabe por qué Batman desaparece, pero oye, también es lo que estamos comentando. Oye, ha tenido que tomar una decisión que le ha llevado a replantearse todo su código, la ha tomado, pero como quien dice, se ha castigado, se ha penalizado a sí mismo. las secuelas son las que son, entonces, pero que lo hice muy claro, o sea, Sí, 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 sí. es Estoy de muy acuerdo. políticamente incorrecto, pero es lo que te plantea realmente Es lo que te plantea. ese tipo de historias. Entonces, yo totalmente de acuerdo. Yo es que entré, yo con el Dark Knight Metal entré por esta serie y después me empecé con la serie original y pedí también el tomo ese enorme que han sacado en España, que también yo no tengo que hacerle publicidad a nadie, pero en realidad lo que ha sacado la editorial que publica ese en España, ese tomo está mejor que lo que se consigue en Estados Unidos porque lo incluye todo y es bastante más barato. Sí. La edición es en tapa dura, es una edición muy buena y te lo incluye todo. Entonces, a mí la idea de salida era cuando todavía DC la podías conseguir a través del previews, porque ahora no, ahora ellos van por libre. La idea de salida me pareció curiosa y empecé a leerlo pues un poco por casualidad. Y después cuando vi la estética, yo admito, cuando vi la estética de este cómic dije, ostras. Y entonces, bueno, pues al final aguanté y me pedí el tomo. Y la verdad es que, y después admito que he ido cogiendo las figuras de los personajes porque estéticamente me encanta. O sea, que Sí, está muy bien. están muy bien hechas y porque, a ver, a mí me encantó el expresionismo alemán, yo tuve que estudiarlo, me tuve que examinar de él, eso te lo comenté el otro día que tú no lo sabías, yo Sí. tuve que estudiar y mi trabajo final de estudio fue el expresionismo alemán, cuando esta película todavía no se podía ver, porque esta película estuvo, digamos que perdida, yo al final la conseguí ver mucho tiempo después. Es una película muy particular, las cosas como son, porque además plantea una serie de cosas en el siglo XVII, que es como, claro, es la estética del expresionismo en el siglo XVII, porque Caligari no tiene siglo y Metrópolis es en el futuro. Esta no, esta digamos que es histórica. Bueno, y el Golem es el Golem, digamos que es un personaje que también un poco atemporal. El Pero doctor Mabuse también es un gran también, personaje. sí, sí, pero en este caso, por cogerlas que, porque esta Pero ya que mucha son gente eso, no le suena. tiene Son, ¿cómo se dice? Un trasfondo sí. muy rico. Y a mí me parece que ha sido un gran acierto el hecho de llevar, de enfrentar al personaje y enfrentar al lector. eh, Porque tú lo decías ayer, o sea, los cómics en cierta manera te crean también un código. Mm. O sea, tú te Sí, pones sí, a sí, leer, sí, tú te lees, pasaba con las novelas pulp, eh, pasa con los cómics, pasa con las películas, pasa con muchas cosas. O sea, Mm. eh, hay películas que han conseguido, por poner un ejemplo que siempre me ha sorprendido, ya cuando se rodó Ángel Moroso Venido del Cuco, Sí. la novela había destrozado parte del sistema de psiquiátricos. De hecho, la película se rodó en un psiquiátrico que cerraron por culpa de la novela. Pero cuando se estrenó la película, todavía la gente entró más en pánico. O sea, los muchos psiquiátricos que De estaban lo que abiertos, era el sistema. el sistema, o sea, la novela es del 72, la película es del 75, y entre Mm. ese lapso de tiempo el sistema de centro psiquiátrico en Estados Unidos se resquebrajó. O sea, acabaron prácticamente con él, porque es que primero la novela, y después la novela fue demoledora, pero la película es demoledora y media. O sea, la película es un tren de mercancías que te arrolla al final y no sabes qué hacer. Entonces, digamos que todos estos personajes le han creado un código ético en cierta manera. Es lo que yo me sorprendí mucho cuando estuve trabajando sobre Clayton Moore, que es el actor que interpretó, entre otras muchas cosas, al León Solitario. Cuando se murió, esto es anterior evidentemente, esto es anterior a Internet, pero la hija recopiló todas las cartas que mandaron de su padre y después abrió una página web y las publicó. Y Ujú. hay algunas que son absolutamente increíbles, pero absolutamente atroces porque te cuentan la historia de un niño de padres separados que su figura paterna era el llanero solitario. O sea, era el niño que se sentaba en el Sí, sí, solitario sí, y sí. aprendía
Y el León Solitario tiene un código ético estrictísimo, no estricto, estrictísimo. Entonces, y ella misma decía que ella como hija, para ella era su padre, evidentemente. O sea, ella entendió, por ejemplo, cuando se murió, que el padre dijo que quería donar los 2 revólveres que tenía y el sombrero y una de las máscaras, que solamente se hicieron 3. Sobrevivieron 3 y al final se quedó con una. Eso está donado en el Smithsonian, en una de las sucursales del Smithsonian. Yo hablé, de hecho, con el conservador de esa colección, que se portó, la verdad, muy bien para explicar un montón de cosas, pero, por ejemplo, ya constancia realmente de la impronta que había tenido el trabajo de su padre, no lo tuvo hasta que recibió todas esas cartas. Entonces, la propia concepción de la locura, o la propia concepción que se plantea tanto en esta historia como se puede plantear, esto ya es distinto, esto es Internet, aún así también, pero esto puso sobre la mesa muchas cosas. Y quieras que no, sobre todo, no solo nosotros, pero en nuestro caso, a nosotros nos influye, por ejemplo, los cómics, pero la televisión, cuando la televisión empezó a funcionar de otra forma, empezaron a hacerse cosas más serias, también ha influido en muchas personas. O sea, la gente quizás no sea consciente de lo que suponen estas cosas. Por eso siempre trato de recurrir a los ejemplos cuando dicen, no, es que esto está hecho anteriormente. No, 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 esto lo escribió un señor de 50, 100 años, 150 años. Lo que pasa es que tú has visto la adaptación ahora, es cuando has dicho, ostras, ¿y esto? Pero entonces yo creo que tanto esta historia como esta historia, que las separan, pues eso, 80, 90, 2000, las separan 30 años, que se dice pronto, bueno, casi 40 años, las dos demuestran no solo que se puede evolucionar, sino que se puede evolucionar bien. Y sobre todo porque tanto en esta historia, pero sobre todo en esta, es cuando Batman se tiene que enfrentar, o sea, Bruce Wayne se tiene que enfrentar, porque, a ver, este Batman es una mezcla de él y del Joker. Claro, Pero no claro, todas, pero no todas las locuras que hace son cosa del Joker. No, claro. como él dice. A ver, lo que pasa que Hay locuras que son de Batman y es exactamente, Batman el que tiene que enfrentarse a lo que sería la plasmación de sus locuras. exactamente. Eso es lo Cosa que, que él no ha hecho, pero que sabe que lo tiene dentro y sin embargo ve la plasmación de sus locuras, es lo que a la dice, materialización de sus locuras. es lo que dice él, dice, creo que está por, sí, eh, dice, mm, todo esto que está pasando nos infecta y nos infecta nuestros cuerpos con materia oscura, nos cambia. Dice, dice, nos cambia como él, dice, no, son nuestras propias locuras, nuestras peores visiones de nosotros mismos como depredadores. Correcto. O sea, eso es una traducción rápida porque esto está en inglés. Eso es lo que a mí me parece mejor de esta historia. O sea, Sí, es aquí te plantea realmente que el Joker está como una cabra, sí. que no tiene freno, que lo que hace en las 4 primeras páginas no se te va a olvidar en la vida, porque además lo hace con una crudeza y una... O Pero sea, y además te digo, es una obra súper actual. O sea, a mí me parece lo grande de esta obra. Y por eso cuando te propuse, si vamos a hablar del Joker, vamos a hablar del sí, Batman sí, de sí. Rie, porque el Batman de Rie es de hoy. O sea, está hecha o está producida en los últimos años. Y hablamos de los últimos años, hablamos de 2 años, como mucho. Sí, 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 son. Pero la broma asesina Es del tiene más de 88. 40 años. Sí. Tiene más de 40 años. O sea, estamos en el 2021 y la broma asesina es totalmente actual. Si de verdad alguien quiere leer y decir, oye, quiero saber cómo es el personaje del Joker, se lee la broma asesina y parece que es que la han escrito ayer. No, a ver, yo la he vuelto a Y, y, leer hoy. y por eso te digo, o sea, y yo veo, por ejemplo, la gente que flipó con la película del Joker, que para mí la película del Joker ni es una película de superhéroes, ni siquiera es la No. película de un supervillano, está muy bien, me gustó. Sí. Pero si tú de verdad quieres saber lo que es el Joker o lo que era el Joker o lo que será el Joker, te tienes que leer la broma Tengo una asesina. asesina, sí. Y No, no, no. parece que Alan Moore y Brian Boland la hicieron Sí, ayer. sí. O sea, No, no, ayer no. Sí. lunes, ¿sabes? O sea, es Literal, que no nos vamos más allá. La lees y literalmente. dices tú. Entonces, ¿sabes? O sea, por eso es a mí me parece, por eso esta obra y la seguirán reeditando, y la seguirán reeditando, y la seguirán reeditando. No, no, A y pesar de que ha pasado el tiempo que ha pasado, porque es que yo se la la puedes recomiendo. vender
la puedes vender como si la hubieran hecho hoy. Y De por hecho, eso, de hecho y se me vende. parece muy buena la adaptación que han hecho, o la vuelta de tuerca todavía más allá que han hecho con el Batman que ríe, pero el Joker está en la broma asesina de Alan Moore y Brian Ball. A ver, señor, tenemos 4 minutos para Sí, responder a alguna pregunta. 4 minutos nada más. dos preguntas que te voy a pasar que las tenía aquí y tal, y antes de seguir y antes de acabar, vamos a darle respuesta a alguna pregunta que para eso la gente se ha molestado en hacerla. Silvia Machado, hola Silvia, dice, si se adaptara la broma asesina a una película de carne y hueso, Hay animación. ¿quiénes serían Batman y Joker de las previas o próximas adaptaciones para cine y televisión? Ostras. Pero es lo que tú dices, la broma asesina, hay una adaptación En animación, sí, pero bueno, es hacer lo mismo. Dibujos animados. Pero bueno, Joder. película de carne y hueso. ¿Quiénes serían Batman y Joker? Ups. A ver, no he visto a En la Robert broma Pattinson. asesina. Sí, no he visto exactamente. Es Es que verdad, no lo todavía sé. no hemos visto a Pattinson. A Pattinson. A mí es que Michael Keaton me gustó mucho como lo hizo, o sea, no voy a negarlo. Pero yo creo que la broma asesina se merece, por ejemplo, 2 antagonistas como fueron ser Ian McKellen y Patrick Stewart en X-Men. Pero claro, es que estamos hablando Profesor Xavier y como Magneto. como Eric Magnus, pero vamos, estamos hablando de otro de los mejores actores de su generación. Entonces, estamos hablando de un señor que tiene una formación en Shakespeare increíble, que es el caso Claro. los dos tienen una formación en Shakespeare increíble, los dos son inteligentes, escriben, son directores, o sea, la primera secuencia de los X-Men, cuando se ponen a hablar ellos dos, ya está. O sea, es Magneto y es Xavier. Pero claro, Pues estamos fíjate, hablando. no sería mala idea hacer una acción de la broma asesina con un Batman y un Joker envejecido, Sí, sí, con más edad de la que tienen en el cómic. Y a ver, nos sería apuntamos, igualmente mira, plausible. nos apuntamos y podemos el año que viene podemos hacer una cosa en la fundación que lo hacía mucho, era la única cosa que me gustaba a mí de la revista Wizard, que era aquellos famosos casting que hacían de actores para hacer adaptaciones de cine, Es que verdad. quizá los más jóvenes no se acuerdan porque la revista Wizard desapareció, pero la revista Wizard tenía que todos los años hacía un casting de actores que podían ser los protagonistas de la Liga de la Justicia, los protagonistas de no sé qué. Y la Pues gente votaba. pues, y la gente daba ideas y después la gente votaba. Pues mira, Ok. podíamos hacer lo mismo. Siguiente pregunta. Última pregunta. Buenas tardes. Torri Regalado Portela nos hace una pregunta. ¿Por qué tantas historias diferentes sobre cómo nace o se convierte en el Joker? Uy, esa es una muy buena pregunta. Y eso tiene que ver, entre otras muchas cosas, con que el origen del Joker o sea, el origen del Joker per se no lo contaron. No, Finger Cuando salió por primera vez el Joker, exactamente. exactamente. Y también porque en el momento en el que se hacían estas cosas, no había una necesidad real de contar el origen de nadie. O sea, tú, por ejemplo, Cierto. en el caso de Doc Savage es uno de esos personajes pool que sí te acabas enterando de muchas cosas, de que es hijo de no sé quién, de que es hijo de quién es, de no sé qué, de no sé cuánto, papá, papá. Pero porque el que escribía, el coco que escribía Doc Savage, que era un tipo que escribió no sé cuántas, 200 novelas, me parece que fue, o 150, le Sí. gustaba esa historia. Pero tú realmente tú al final no acabas sabiendo muy bien si la sombra es la Cranston o es otro señor o no sé qué, pero te da igual. O sea, en realidad lo que es como, yo Importantes creo, son las historias que se cuentan en el exacta, presente. sí, sí, es y con eso termino, la denostada película de Shadow que hizo Alan Baldwin en los años 90. Mm. A ver, ¿qué más te da? Pero no Tú te está ves, mal la no, película, la ¿eh? película es fantástica, pero Por eso te tú, digo. tú, tú tú te ves en un puente. O sea, tú te ves en un puente por la noche y oyes la risa que oyes y yo saldría corriendo en dirección contraria. O sea, lo siento. Porque en realidad eso es lo que, claro, hay que entender que La Sombra empezó siendo un serial de radio y después radio y novelas y después pasó lo que pasó. Pero en realidad, ¿qué más te da si él es no sé quién, no sé cuánto? Es lo que él hace. Sí. Entonces, no había esa necesidad de contar, así como Marvel, sí, Marvel cuenta los orígenes, pero en los años 40 no había esa necesidad. No. Y Batman, No, y y yo hay le como, recomendaría eso, que comprara el personaje del Joker tal cual es. O sea, sí, este es el Joker. Esto es lo que hace
Sí. y esto es lo que, lo que Sí, piensa final, o lo que tal. Quédate con eso. O sea, en la broma no es asesina, necesario buscar un origen superheroico no, no, o no, miserable o tal, no, o que no, 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 no. está traumatizado porque la madre no sé qué, o se cayó en un bidón de residuos químicos y también se volvió loco por eso, o mataron a la mujer. Yo qué sé, las 50.000 historias que te puedes contar sobre el origen de un No, no, personaje. no, 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 no. O sea, no. Lo, Así lo como importante del Joker es es lo que que es el es Joker. lo que es. Para el caso de Batman sí contaron su origen, que también les costó, Sí, pero en el caso de Joker, quédate con lo que hace. De todas maneras, vamos a ver, hay orígenes, también con el paso del tiempo, también Superman ha tenido varios orígenes, también cuando un personaje es tan largo van cambiando. Pero en el sí, caso eso también es verdad. personalmente, el caso personal del Joker, da igual. O sea, Claro. quédate, o sea, a esa persona le digo, si te lees La broma asesina, quédate con el momento en el que sale de los residuos, se quita esa máscara, esa especie de, de tubo que lleva en la cabeza, y se empieza a reír, se mesa los cabellos, se empieza a reír. Ese es el Joker. Ese es el Joker que a partir de ahora dice, va a hacer todas las barbaridades del mundo, que no se va a cortar para nada, que no va a tener ningún tipo de cortapisa moral en llevarse a todo el mundo por delante. Y ese es el Joker al que al final Bruce Wayne, como muy bien plantean en Batwoman, no lo va a volver a meter en Arkham, porque no merece la pena. O sea, Claro. ya llega un momento que, o sea, lo que estoy diciendo sé que es muy fuerte, pero en realidad llega un momento que no. Hay gente que no es, a ver, eh, y con esto ya termino. Sí, Hay una célebre historia de una carcelera de Auschwitz, que no me acuerdo el nombre, es una chica alemana, que además era muy guapa, quería ser actriz, que entró en la CSS y fue una de las personas más que hizo más barbaridades. Cuando la detuvieron, la noche anterior se la pasó cantando y bebiendo y al día siguiente la ahorcaron y ni pidió perdón. Y Rudolf Hess, el comandante por excelencia de Auschwitz, se escapó, lo encontraron en una granja, él nunca se arrepintió y lo único que dijo fue, se disculpó en el libro, yo tengo las memorias que de hecho están aquí debajo, impresas en su libro de memorias, él solamente se disculpa por no haber sido más efectivo. más eficaz, sí. Sí, y Auschwitz machacó a 1,5 millones de personas en 2 años. O sea, se culpabilizó pensando que si lo hubiera hecho mejor no hubiera pasado, no lo hubieran Exactamente. detenido, no lo hubieran condenado, Eh, porque nadie se hubiera enterado de lo que había pasado ahí. exactamente. Entonces, y a ese señor lo cogieron y lo ahorcaron. Mm. Y ese señor nunca abrió la boca para decir perdón. Entonces, no es un caso extremo. O sea, evidentemente pasar por un juicio, todo lo que tú quieras, lo que estamos planteando es un señor, estamos planteando que Batman lo haría de otra manera, pero que gente que no solo no se arrepiente, sino que está muy orgullosa de las barbaridades que ha hecho, Sí. la hay, porque para ellos, lo que decíamos antes, no son barbaridades, en su esquema, es lo que tenía que hacer. Pues el Joker, al Joker no le importa las barbaridades que hace. O sea, y la broma asesina es el mejor ejemplo. O sea, el Joker hace una barbaridad riéndose. Y yo lo que iba a decir era eso, la risa del Joker no es una risa nerviosa, no es una risa incontrolable. No. O sea, el Joker se ríe de lo que hace, le provoca gracia Sí. las cosas que hace y se siente, esa risa es una risa de satisfacción, no una risa No, no, incontrolada o es la porque te risa, sale porque no, porque estás loco, no, es la risa de un demente que está encantado de ser de un hacer lo demente que hace, sí, exactamente. y que encantado de estar loco, exactamente. Exactamente. Pues ha Señor, sido un placer por igualmente, este Santa ha Cruz sido un Comic. ratito muy entretenido, hemos discutido, bueno, no, hemos dialogado sobre el Joker, sobre Batman, sobre todo el universo de los superhéroes, sobre lo que significó la broma asesina cuando Asesina. se publicó y Esta. lo que sigue significando. Sí. Y bueno, y enlazándola con la actualidad, pues el Batman que ríe, que también es una obra de superhéroes que les puede gustar y que recomendamos. Y nada, yo, como siempre, pues tengo que recordar que todo esto ha sido posible y está organizado por el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por la Fundación Cinemas Cómic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Patrocinado todo esto gracias a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo Insular de Tenerife y también contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Don Eduardo, un placer como siempre. Igualmente, y nos vemos, Y si nos dejan, el año que viene. nos vemos cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú En el quieras. caso de Santa Cruz Comic, el año que viene. Y sigamos leyendo tebeos Eso, y por sin favor, ningún sigan problema. leyendo, eso es muy importante. Ahora dejamos paso a un pequeño comercial de uno de nuestros patrocinadores y nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches.